Buenas tardes, mi nombre es Hermes Antonio Gutiérrez Núñez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la UDR Barranca Bermeja, Ingeniería Industrial. En el segundo punto del diagnóstico del trabajo colaborativo 1, en el cual conocimos el método de GROM o GRONOL, el cual es empleado en organizaciones con el propósito de elegir entre todos los candidatos aquel que demuestre mejores capacidades para desenvolverse. Esto se puede observar desde el momento mismo de la entrevista, pues las personas con las que se encuentren representarán la competencia, pero a su vez serán el trampolín que no lo puede impulsar a alcanzar la meta perseguida, que es sobresalir y obtener el empleo. Elaboración de una hoja de vida. Aprendí a diligenciar una hoja de vida, cuáles son los aspectos más importantes, qué se debe plasmar en el currículum. Conocí y supe cómo diligenciar los diversos formatos de afiliación de un empleado a seguridad social, como son su afiliación, a su pensión, caja de compensación y ARL. También conocí las partes de un contrato de trabajo, las garantías que se tienen para nosotros los empleados. Conocimos cómo liquidar una nómina, elaborar sus deducciones y liquidar horas extras de un trabajador del común, deducciones por embargo, descuentos por préstamos, libranzas, embargos comerciales, etc. Aprendimos a liquidar las horas extras, que es todo que se trabaja adicional a las 8 horas diarias o a la jornada pactada con la empresa. Y a partir de ese comenzamos a ganar un valor adicional por cada hora laborada. En el tercer punto, debemos socializar los temas según el rol escogido. Mi rol escogido es asesor de reclutamiento, que es el capítulo 3, salarios y sus elementos constitutivos. Salario. En la relación laboral, el trabajador presta sus servicios a un empresario que se obliga a remunerarlo. Es por ello que el salario es la obligación básica del empresario en la relación de trabajo, y su incumplimiento faculta al trabajador para solicitar la extinción del contrato con derecho a recibir la indemnización que corresponderá a un despido improcedente. Jornada de trabajo ordinario y nocturno. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las 6 a.m. a las 22 horas, o sea, a las 10 p.m. Trabajo nocturno es el comprendido entre las 22 horas 10 p.m. y las 6 a.m. Artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo. Salarios y sus elementos constitutivos, pagos que constituyen salario. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especies, como contraprestaciones directas del servicio, sea cualquiera la forma o denominación de que se adopte, como primas sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones según el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Pagos que no constituyen salarios. No constituye salario las sumas que ocasionalmente o por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria, y lo que se recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medio de transportes, elementos de trabajo y otros semejantes. El salario básico, el salario mínimo, es aquel que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvencionar sus necesidades normales y las de su familia en el orden material, moral o cultural. Es de cumplimiento obligatorio. Por debajo de él no se puede pactar ninguna remuneración
lo fija el gobierno previo estudio del costo de vida y las condiciones de la macroeconomía imperante. Busca darle al trabajador un nivel de vida que es de acuerdo con su posición social y con la naturaleza de la actividad que desarrolla. Salario mínimo legal en Colombia es, en el año 2015, 644.350, auxilio de transporte 2015 es de 74.000 pesos. El salario básico es el que se establece para que sobre él se liquide la remuneración del descanso dominical y se paguen las prestaciones sociales proporcionales al salario cuando éste no es fijo en el momento de terminarse el contrato. Esta clase de salario no se puede establecer en los contratos individuales. Salario integral. Aquel salario es en el que se considera que ya está incluido dentro del valor total de salarios, además es del trabajo ordinario, las prestaciones, recargos, beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidio y suministro en especie y en general las que se incluyen en dicha estipulación. En el capítulo 4 estaremos hablando sobre el CRE o impuesto a la equidad. Esto fue creado en el año 2012, la ley 1607 en el artículo 20. No es una contribución, fue creado como impuesto, solo aplica para personas jurídicas. La tarifa del 9% va desde el año 2013 al 2015 y el 8% va desde el año 2016 en adelante. CRE o impuesto a la equidad exonera a las empresas de las contribuciones a SENA, ICBF, Seguridad Social, Salud de los trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos, entidades no sujetas al CRE, no contribuyentes del impuesto de renta, entidades sin ánimo de lucro, sociedades zonas francas. CRE o impuesto a la equidad. ¿Quiénes son agentes retenedores del CRE? Entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, personas jurídicas sociales de hecho, personas naturales comerciantes que en el año inmediato anterior tuvieran un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 VT, o sea 781.470 millones, autores retenedores de renta. CRE o impuesto a la equidad. ¿A quiénes se les debe hacer retención de CRE? Solo a la persona jurídica responsable del impuesto de renta. Las empresas creadas bajo la ley 1429 son sujetos pasivos del impuesto de renta para la equidad CRE y por tanto también se les debe practicar retención en la fuente. Capítulo 5. Regímenes especiales, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad, prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Servicio doméstico. El trabajador del servicio doméstico es aquella persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa en un hogar o casa de familia, de manera habitual bajo continua subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar de trabajo, a una o varias personas naturales en la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás tareas propias del hogar. Jornada de trabajo. Para los trabajadores que residen en casa del empleador, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-372 de 1998, dispuso que estos trabajadores no podían tener jornada superior a 10 horas diarias. El salario. Tienen derecho al pago del salario mínimo legal mensual vigente. Se puede componer con una parte en especie. Si ganan el mínimo parte en especie, no pueden superar el 30%. Auxilio de transporte. Tienen derecho a esta prestación por ganar hasta 2 salarios mínimos. Si trabaja por días únicamente en los días que presta el servicio. Seguridad social. Existe la obligación de afiliarlo al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales. En caso contrario,
Responde el empleado con sus propios recursos. Vacaciones. Por cada año de trabajo le corresponde 15 días hábiles consecutivos de descanso remunerado con el salario de este devengado en dinero en especie en el momento de entrar a disfrutarlas. E indemnización por despido. Si se da la terminación del contrato por decisión unilateral y sin justificación por parte del empleador, este debe cancelarle al trabajador el valor de la indemnización que consagre la ley. Dotación. El trabajador cuya remuneración no pase de 2 salarios mínimos se le deben suministrar 3 veces al año un par de zapatos y un vestido apropiado para el trabajo. Para tener derecho a esta prestación se requiere haber cumplido más de 3 meses al servicio del empleador. Las fechas de cumplimiento de esta prestación son 30 de abril, 30 de agosto y 20 de diciembre. Estos elementos son de uso obligatorio por el trabajador. Licencia por maternidad. Las trabajadoras del servicio doméstico en estado de embarazo tienen derecho a una licencia de 14 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devenguen al entrar a disfrutar el descanso. Choferes de servicio familiar. Jornada de trabajo. A los choferes de servicio familiar se les asimila con los trabajadores del servicio doméstico. En cuanto a la jornada de trabajo, por lo tanto tienden en el mismo tratamiento, están sujetos a la obligación de trabajar durante los días de descanso obligatorio mediante la retribución especial prevista por la ley o concediéndoles un descanso compensatorio remunerado según se trate de trabajo habitual u ocasional del día domingo festivo. Cesantía. A los choferes de servicio familiar se les aplica la regla general según la cual deben pagarse como auxilio de cesantía un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente a las fracciones por año. Salud ocupacional. Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo miembro, en conformidad con la legislación y la práctica nacional, debe adoptar medidas eficaces teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico a fin de asegurar la seguridad y la salud del trabajador, de los trabajadores domésticos. Trabajadores menores de edad. Son menores de edad las personas que no han cumplido los 18 años de edad. Presunción del contrato del trabajo con los menores. La prestación de servicio hecha por menores de edad en beneficio de terceros se resumen regida por contrato de trabajo siempre y cuando las actividades que desarrollen están orientadas a la explotación económica, es decir, representante de lucro empleador. La edad mínima de admisión del trabajo son 15 años. Los adolescentes entre 15 y 17 años no requieren para trabajar de la respectiva autorización expedida por el inspector de trabajo. Por último, agradezco a la tutora Leda Salcedo por su tiempo y acompañamiento a lo largo de este curso. Fue una materia donde se aprendió y se aclararon algunos conceptos que se están en nuestro diario vivir.